La geometría plana, muchachos, es un área de la geometría que justamente basa su estudio en dos dimensiones y en la cual se hace uso de una serie de elementos para poder corroborar ciertas teorías y ciertas hipótesis y esta información usarla para resolver ejercicios. Es una rama de la geometría que nos permite expandir muchísimo nuestra capacidad de razonamiento lógico al momento de resolver distintos problemas relacionados con figuras geométricas en dos dimensiones y que se puede esa lógica de trabajo traslapar a cualquier otra área de las matemáticas, ¿no es cierto? O del cálculo o de cualquier rama en donde se tenga que trabajar con operaciones lógicas, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la vitalidad de poder tomar este tipo de rama de la geometría para su estudio, ya que si se la puede comprender bien y se sabe aplicar bien los criterios y diferenciar unos conceptos de otros, estaríamos en capacidad de resolver cualquier tipo de problema. Para empezar con el estudio de la geometría plana, el día de hoy vamos a revisar una serie de conceptos que tenemos que tenerlos muy claros y diferenciarlos unos de otros. Pero previo a eso quiero hacerles un pequeño ejercicio hasta cierto punto divertido en el cual nos vamos justamente a basar en la lógica que a veces se sigue para resolver los ejercicios de geometría plana y ver que se pueden llegar a demostrar cosas que en primera vista, ¿no es cierto?, no serían para nada lógicas. ¿Está bien? Así que vamos a hacer eso. Yo les voy a compartir aquí ahorita una pantalla de Excel, ¿no es cierto?, donde antes de explicarles qué son estas cuadrículas de color amarillo, les voy a tratar de demostrar que esta expresión de aquí es igual. A ver, pongámosle aquí. Yo quiero llegar a demostrar que 1, aquí, que 1 es igual a 0, o lo que es lo mismo, que 0 es igual a 1. ¿Usted qué opina de esto, Pablo? ¿Se puede hacer? Perdón, profe. ¿Usted podría demostrarme que 1 es igual a 0? Mm, no. No, no es cierto, porque 0 es la ausencia de algo y 1 es una unidad, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, resultaría como que bastante imprudente y hasta fuera de lógica querer demostrar algo así, ¿no es cierto? Pero el estudio de la geometría plana nos puede indicar que de alguna manera esto es viable. Entonces, vamos a ver. Yo acá tengo, si ustedes se fijan, dos cuadrículas, ¿no es cierto? No están perfectamente iguales, pero vamos a imaginar que cada uno de estos cuadraditos tienen la misma área, ¿correcto? Cada uno de estos cuadraditos tienen la misma cantidad de área. Y si es que ustedes se fijan, aquí tenemos en total 13 cuadraditos horizontales, ¿no es cierto? 13 cuadraditos horizontales y 5 cuadraditos verticales. O sea, la totalidad de esto es 13 por 5. ¿Está bien? Y acá, en cambio, tengo una cuadrícula cuadrada de 8 por 8. ¿Está bien? Entonces, si ustedes cuentan, van a ver que tenemos esos valores. Aquí me parece que aquí pudiésemos acomodar un poquito más. Esta que está un poquito más grande. Bueno, he tratado de que se vean o de que sean de la misma medida. ¿Qué pasa, muchachos? Voy yo a continuación a hacer lo siguiente. Voy a coger de esta de aquí, ¿no es cierto? Voy a coger de esta cuadrícula de 13 por 5 y voy a contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a extender una línea de aquí
hasta acá. ¿Correcto? De esa manera. Y a continuación, voy a contar desde acá 5 cuadraditos. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a extender una línea hacia acá. Entonces, esa cuadrícula de 13 por 5, ¿no es cierto? Le voy a dividir en esas 3 regiones. A ver, perdón, se me salió ahí. Déjenme nuevamente, les recalco eso. A ver, teníamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Y trazábamos una rectita así. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y trazábamos una porción así. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo les decía, vamos a dividir eso en 3 regiones. Vamos a denominar esta de aquí la región A, ¿no es cierto? Vamos a dividir o colocar esta de acá como la porción B. Y finalmente esta le vamos a denominar la porción C. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo, háganse a la idea que yo voy a coger una tijera y voy a recortar esas porciones. ¿Está bien? Voy a recortar esas porciones y las voy a reorganizar. Entonces, voy nuevamente a colocar aquí, ¿no es cierto? A ver, veamos, sería entonces de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Y trazo esto así, ¿no es cierto? De esa forma. Y si ustedes se fijan, aquí no coincide exactamente, pero aquí hay 1, 2 y 3, ¿no es cierto? 1, 2 y 3 cuadraditos. Esos les voy a coger acá. 1, 2 y 3 cuadraditos y voy a trazar también esta porción de aquí. Entonces, no coincide exactamente. Si fuese una cuadrícula perfecta, pero a la larga, esta sigue siendo mi porción. Cambiémosle de color. Mi porción A. Acá sigo teniendo mi porción B. Y esta de aquí es mi porción C. ¿No es cierto? Si ustedes se fijan, tienen la misma forma y todo lo demás. Solamente les reacomodado, ¿no es cierto? Prácticamente esta porción de aquí le subí para acá y luego lo sobrante coloqué por debajo y cambié, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? Porque yo empecé diciendo que me gustaría demostrar que 1 es igual a 0 o que 0 es igual a 1, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde voy a sacar toda esta comparación? Bueno, pues que se supone que yo aquí en la cuadrícula de 13 por 5 y en la cuadrícula de 8 por 8 tengo los mismos elementos, ¿no es cierto? Tengo exactamente lo mismo, no cambia. Entonces yo voy a decir que el área, ¿no es cierto?, de la cuadrícula de 13 por 5 es igual al área de la cuadrícula de 8 por 8, ¿no es cierto? Son los mismos elementos, ¿no es cierto? Solamente están reorganizados. Y para mostrar esa reorganización he trazado esas secciones A, B y C. Entonces, bueno, si la cuadrícula de arriba, la de 13 por 5, el área es igual a la otra, bueno, veamos. ¿Cuánto es 13 por 5?
¿Quién me puede ayudar en eso? 65. 65. Muy bien. Entonces, aquí el área de 65, tiene que ser igual al área de... ¿Y cuánto es 8 por 8? 64. 64, ¿no es cierto? Ahora, si yo ahora considero como cuadrículas y como porciones, ¿no es cierto? El área, a ver, aquí estamos diciendo que el área de 65 es igual al área de 64. Y si yo ahora digo en otro análisis acá, digo la porción A más la porción B más la porción C tienen que ser iguales a la porción A y B y C de la segunda cuadrícula, ¿no es cierto? Aquí pongamos de la de 13 por 5, tiene que ser igual a la porción A más la porción B más la porción C de 8 por 8. Entonces, en esta igualdad, si yo paso restando A, B y C al otro lado, me queda 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aquí me queda 0 si yo paso restando A, B y C al otro lado. Y si acá paso restando el 64 al otro lado, acá me queda 1. Y estas dos expresiones son iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que 1 es igual a 0, según esto. ¿Sí o no? Estoy aquí igualando las áreas y estoy aquí igualando las porciones. Si resto una a una las porciones, me queda 0. Si resto una a una las áreas totales, me queda 1. Y si esta expresión, como área total, es igual a la igualdad de las áreas por porciones, o sea, estas dos de aquí, estas dos expresiones son iguales, ¿no es cierto? Y el resultado de esto me queda 1 y el resultado de esto me queda 0, puedo atreverme a decir que 1 es igual a 0. ¿Qué opinan? ¿Quién me contradice? Usted, John, ¿qué opina? ¿Me contradice o no me contradice? Si quieren, contradigan nomás. Entren a debatir. ¿Qué cree usted, Ricardo? ¿Es una locura lo que estoy haciendo o tiene lógica lo que estoy diciendo? Pues sí tiene lógica, pero no pensé que sí iba. Claro, o sea, si usted se saca 0 en una prueba, no me puede decir, oiga, profe, pero 1 es igual a 0, póngame 1, ¿no es cierto? Entonces, pero en cambio, se puede ver que si le hacemos así al análisis, a la larga estamos mostrando que 1 es igual a 0, ¿no es cierto? Bueno, esto, muchachos, es simplemente una demostración así entretenida de cómo, si nosotros vamos siguiendo patrones lógicos, podemos llegar a demostrar cosas que hasta pueden, en cierta forma, no parecer viables o no parecer muy lógicas o palpables, digámoslo así, pero que gráficamente y conceptualmente sí se pueden demostrar. En este caso, hemos demostrado que toda esta área que nos da 65 es igual a toda esta área que nos da 64, ¿no es cierto? Y no estamos diciendo ninguna locura, no nos estamos inventando nada aquí. Simplemente estamos mostrando cómo con unos pocos arreglos y con una reestructuración podemos lograr ese tipo de igualdad, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es solamente como una introducción, como una inducción para entender que se pueden hacer este tipo de demostraciones. Vamos ahora sí, a ir ingresando a los contenidos ya de
de la materia referentes a la geometría plana. Entonces, a ver, dejemos esta función ya por aquí y vámonos a revisar los siguientes conceptos. También, muchachos, recalcarles algo. Mucho de lo que vamos a ver ahora en la materia está en el libro de las matemáticas simplificadas. Ahí ustedes van a ver que existe todo un capítulo de geometría plana, pero también vamos a ir paralelamente al librito de Jorge Wentworth, que está subido en el campus virtual. En la parte, en el tope de la página del campus virtual, van a poder descargar ese librito de Jorge Wentworth. Y muchos de los conceptos que vamos a ver ahora están ahí, a lo mejor con un poquito más de ejemplos o yo qué sé. Entonces, de repente, al momento de repasar esto, pueden hacer uso de ambos libros y sería ideal, incluso mucho más nutritivo si es que van comparando conceptos y haciendo analogías entre ambos. Pero yo acá, gracias a la colaboración del ingeniero Germán Zúñiga, que está siempre a cargo del área de trigonometría y geometría, nos han enviado este apéndice donde tenemos estos conceptos mucho más resumidos. Entonces, vamos a ver. Dice geometría plana, introducción. Vamos a ver los conceptos con los cuales vamos a estar trabajando en la geometría plana. Proposición. Dice, es el enunciado de un hecho como una ley o un principio, o el enunciado de algo por resolver. En matemáticas hay algunos tipos de proposiciones, las cuales tienen ciertos nombres, como axioma, postulado, teorema, problema y corolario. ¿Está bien? Entonces, la proposición, cuando nosotros matemáticamente proponemos algo, hablamos de un hecho, una ley o un principio que se está por resolver, ¿correcto? Y según el tipo de proposición que se haga, se tomarán algunas cosas como verdades absolutas o como verdades que necesitan demostración. Entonces, vamos con el primero, el axioma. El axioma dice que es una proposición que, siendo evidente, no requiere demostración. A ver, ¿cree Jocelyn que nos pueda decir un axioma? No un axioma matemático necesariamente, sino un axioma general. Algo que, siendo evidente, no necesita demostración. ¿Se le ocurre algo, Jocelyn? No, profe, no se me ocurre nada. ¿No se le ocurre nada que sea evidente? No. L, caracho. A ver, yo le voy a decir un axioma y luego usted me dice otro. Hoy es miércoles. Ese es un axioma. No creo que alguien quiera debatir si es que es miércoles o no es miércoles. Es algo evidente porque ayer fue martes y mañana es jueves, entonces hoy es miércoles. Ahora usted, Jocelyn, anímese. Profe, puede ser, tengo 18 años. Claro, si es que, pero ahí, bueno, nos tendría que mostrar su cédula, ¿no es cierto? No vaya a ser que esté amagando la edad por aquí. Piensen en algo más evidente, algo que no se pueda ni siquiera empezar a discutir porque no necesita demostración, es evidente. Es de día. Ya, muy bien, es de día, ¿no es cierto? Porque el sol está arriba, son las 9 y un poco más de la mañana, entonces es de día. Muy bien, John. Un último axioma. Jocelyn me está debiendo un axioma, deme un axioma, por favor. ¿Ya estoy en la universidad? Muy bien, ya está en la universidad, ¿no es cierto? Tenemos no sé cuántas clases grabadas de un curso universitario en el cual usted aparece, entonces usted ya está en la universidad, es evidente que está en la universidad. Muy bien, entonces se nota la diferencia de una proposición tipo axioma, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora una proposición tipo postulado. Dice, es una proposición que aunque no es tan evidente como el axioma,
igual no requiere demostración. ¿Quién cree que podría darnos un postulado? No necesariamente matemático, sino algo que sea un postulado. Dice, no es tan evidente como el axioma, pero sin embargo no necesita demostración. A ver, piensen. Puede ser que 2 más 2 es 4 o no. Que 2 más 2 es 4. Eso yo pienso que sería más como un axioma, ¿no es cierto? Porque no es que en algún punto dudamos que 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Hay cosas que nosotros damos por sentadas, digámoslo así. A ver, yo siempre esta clase introductoria de la geometría plana, para que se comprenda, la saco del contexto matemático y eso en realidad no está bien, porque tenemos que centrarnos en el tema lógico, ¿no es cierto? Pero a veces el hacer analogías entre estos conceptos y la vida, digamos así, nos permite tener una mejor sensación de qué es lo que estamos analizando y cuáles son estos conceptos. Entonces, en el caso del axioma nos resultó evidente, ¿no es cierto? Hay cosas que siendo evidentes no requieren demostración. Ahora, el postulado nos dice que aunque no es tan evidente como el axioma, igual no requiere demostración. A ver, ¿qué tal si yo les digo Michael Jackson era hombre? Bueno, es algo que nosotros ya asumimos que es una verdad, pero yo no tengo evidencia de eso. No existe, creo, una fotografía de la anatomía de Michael Jackson para deducir que en realidad era de género masculino, ¿no es cierto? Aparte, hay muchos estudios que dicen que uno puede tener un conjunto de un conjunto de, a ver, ¿qué sería? Pues, facultades masculinas, ¿no es cierto? Y anatomía masculina, y sin embargo, mentalmente, cerebralmente, neuronalmente, la información la puede procesar como un individuo o una persona de sexo femenino, ¿no es cierto? Y por eso mismo se ha tratado de estudiar muchísimo el tema de personas que sienten atracción por el mismo sexo, cosas por el estilo. Entonces, ojo, se prestan un poco de detalles que ya no le hacen tan evidente al tema de que alguien, por tener un cierto conjunto de características anatómicas, genitales, etcétera, etcétera, se le pueda decir ya este es hombre y este es mujer, porque vemos que existen un poco de peros ahí, de cosas que tienen que entrar en análisis. Sin embargo, y para no irnos de coles a nabos, yo podría decir que es un postulado que Michael Jackson era hombre, porque, bueno, pues tenemos muchísimos elementos para catalogar que era hombre, a pesar de que no sean evidencias palpables, visibles, o que nosotros las podamos valorar científicamente, ¿no es cierto? El hombre ya está hasta muerto. Pero más o menos podríamos decir eso. ¿A alguien se le ocurre algo similar a eso? Un ejemplo similar, algo que sin ser evidente igual no requiera demostración. Antes Sebas nos decía, puede ser que yo tengo 18 años. Bueno, eso puede ser un axioma, pero también puede ser un postulado, porque ¿a quién le consta que Sebastián tiene 18 años? Alguien estuvo presente el momento en el que él nació y ha estado haciendo un conteo del tiempo
tiene ese tipo de evidencias. No tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el tema de que en su cédula a lo mejor diga que tiene 18 años. Y eso nos resulta suficiente y por lo tanto ya no necesitamos más demostración, ¿sí o no? Entonces, la edad de una persona es más un postulado que un axioma, porque no tenemos, no es algo que sea totalmente evidente, pues, ¿no es cierto? Usted no ve a alguien en la calle y dice, él evidentemente tiene 20 años, porque mírale, o sea, tiene todas las características de una persona de 20 años. Pero si esa persona se acerca y nos dice, yo nací tal fecha y por lo tanto tengo 20 años, bueno, pues no le vamos a requerir mayor información, ¿no es cierto? No le vamos a hacer un seguimiento, ni mucho menos. Entonces, podría ser, la edad podría pasar a ser un postulado. Ojo, esto que estamos haciendo es un ejercicio para un poco acomodarnos a estos conceptos. No quiero que esto les genere confusiones y luego vamos a tener que diferenciar muy bien en el plano matemático. Aquí nos ponen un ejemplo, ¿no es cierto? A ver, ojo con estos axiomas. La parte es menor que el todo. Si a cantidades iguales se agrega o quitan una misma cantidad, los resultados serán iguales, ¿no es cierto? Esos son axiomas. Ahora, fíjense en este postulado. Por dos puntos cualesquiera puede hacerse pasar una recta y solo una, ¿no es cierto? Eso no es tan evidente porque tuviéramos que graficar los puntos y ver si en realidad pasa solo una recta, ver si es que de repente si se logra unir esos dos puntos de otra forma, ya se cambió la condición de recta por una condición de curva, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Se entendió la diferencia entre axioma y postulado? ¿Qué cree usted, Juan? ¿Sí se puede entender la diferencia entre axioma y postulado? Bueno, Juan creo que estaba con problemitas de micrófono, pero espero que sí lo haya entendido. De hecho, ya nos respondió. Dice que sí. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. Teorema. Dice, es una proposición que requiere demostración. Ahora sí, esto lo podemos decir, pero requiere demostración. Entonces, ¿qué tal si yo les digo la cura del coronavirus es la vacuna? Bueno, demuéstrelo. Inyéctese la vacuna y luego tráigame resultados que digan que en realidad usted se curó, o más bien dicho, que usted es inmune, porque vacuna no es una cura, ¿no es cierto? O sería más bien la solución del coronavirus es la vacuna. Aquí también nos ponen algunos ejemplos, ¿no es cierto? Dice, el cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. ¿No es cierto? ¿Qué teorema es? Es el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces dice, para demostrar un teorema se sugiere seguir los siguientes pasos. Y esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo como ejercicios en geometría plana. Hay que plantear una hipótesis, que van a ser datos e información con lo que se cuenta para la demostración. Entonces, la hipótesis serán los datos. Hay que plantear una tesis, que es lo que se intenta demostrar. Los trabajos de tesis universitarios a la larga lo que buscan es demostrar o desacreditar algo, ¿no es cierto? Luego se plantea el problema. Entonces, el problema es todo lo que se va a usar como conocimiento, como fórmulas, etcétera, etcétera, para poder demostrar esta proposición, ¿no es cierto? Perdón, a ver, estoy mal. La demostración es a la larga la deducción, los elementos teóricos, los elementos prácticos, los axiomas y los postulados que vamos a usar para demostrar esa tesis, ¿correcto? Entonces, bueno, los teoremas son proposiciones que a diferencia de los axiomas y a diferencia de los postulados, sí necesitan una demostración. Ahora sí, el problema. Es una cuestión que se propone para resolver. En geometría, los problemas más comunes son aquellos en que se piden construcciones que cumplan requisitos dados. ¿Correcto? El
Corolario. Dice, es una proposición que es una consecuencia inmediata de otra y cuya demostración requiere poco o ningún razonamiento nuevo. O sea, que si yo logro demostrar un teorema, por ejemplo, y de ese teorema se me genera otra conclusión, esa otra conclusión será un corolario. ¿Correcto? Entonces, a ver, recuerdan que yo puse como analogía decir que un teorema podría ser que la solución al coronavirus es la vacuna. Entonces, ¿qué hemos visto en las noticias estos días? Que las distintas vacunas han tenido resultados de entre el 94 y el 96% de efectividad. Para ellos poder dar esa conclusión, han hecho pruebas en varias personas, ¿no es cierto? Se han aplicado las vacunas como tal, también se han aplicado placebos para ver las diferencias entre las personas que recibieron efectivamente la vacuna y aquellas que recibieron un placebo y lógicamente a pesar de que estaban convencidos de que recibieron la vacuna, no generaron los anticuerpos que generan las vacunas como tal, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ya con el hecho de que se está distribuyendo esta vacuna, el teorema fue demostrado. ¿Quién se atreve a darnos un corolario a partir de esta demostración ya hecha de que la solución al coronavirus es la vacuna? ¿Qué se podría decir como corolario? Pensemos, a ver. Atrévanse un poquito. Si se equivocan no pasa nada porque esto es algo nuevo y están en todo el derecho de equivocarse y a veces el error ayuda a entender más rápido que el acierto. Dome Crespo, ¿se anima usted? Usted, María Fernanda. A ver, profe, ¿se podría decir, a ver, una idea consecuente a lo que usted dijo, que ya que la vacuna es nos permite generar inmunidad contra la enfermedad? Ya, muy bien. Estaría bien, ¿no es cierto? A ver, la solución al coronavirus es la vacuna. Y como corolario podríamos decir, la vacuna genera inmunidad al virus. Perfecto. Otro corolario podría ser, quienes no se vacunen están expuestos a contagiarse, ¿no es cierto? ¿Quién más? ¿Quién puede dar un último corolario a partir de esa demostración de que la vacuna es la solución al coronavirus? Profe, yo no tengo del coronavirus, pero tengo sobre, digamos, un triángulo. A ver, anímese. Digamos que si un triángulo no puede tener más de un ángulo recto, pero tampoco puede tener más de un obtuso. Ya, correcto, ¿no es cierto? Entonces puede ser que el teorema o un teorema en un inicio fue demostrar que un triángulo no puede tener más de un ángulo recto. Ya se demuestra eso, ¿no es cierto? Y de hecho es uno de los teoremas que vamos a ver. Se demuestra que el triángulo no puede tener más de un ángulo recto y como corolario, digamos así, o como consecuencia, porque dice que el corolario es una consecuencia inmediata de otra, tampoco puede tener más de un obtuso, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, estaba muy bien el ejemplo, Sebastián. Listo, avancemos. Finalmente tenemos... bueno, vamos a ver. Aquí nos ponen un ejemplo de corolario también. Todos los ángulos rectos son iguales. Bueno, eso creo que se puede deducir como consecuencia de la demostración de ciertos ángulos, ¿no es cierto? Entonces sería un excelente ejemplo también de corolario. Vamos a ver algunos axiomas importantes que no necesitan demostración. Su evidencia es notoria y no necesitan demostración. Si a cantidades iguales se agregan o quitan cantidades iguales, los resultados serán iguales. Esto lo hemos trabajado nosotros hasta inconscientemente en la geometría analítica, ¿no es cierto? Cuando decíamos que si yo voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, cuando trabajábamos las cónicas,
también tengo que agregarle al otro lado de la ecuación, ¿no es cierto? Para que se mantenga la igualdad. Entonces, eso es un axioma, eso es evidente. Si a cantidades iguales se multiplican o dividen para cantidades iguales, los resultados serán iguales. El divisor no debe ser 0. Está bien. Y incluso la aclaración final es perfecta, ¿no es cierto? Si a cantidades iguales se elevan a una misma potencia o se extrae una misma raíz, los resultados serán iguales. Lógicamente, ¿no es cierto? Si en los dos miembros de una desigualdad se ejecuta una misma operación con números positivos, el sentido de la desigualdad no se altera. ¿No es cierto? Esto también habremos visto nosotros durante el curso o la cátedra de análisis matemático 1, ¿no es cierto? Cuando se trabajan desigualdades. Si se suman dos desigualdades en un mismo sentido, los resultados son desiguales en el mismo sentido. También habremos visto esto en desigualdades, ¿no es cierto? Bueno, y aquí hay varios sobre desigualdades. Vamos a saltar un poco estas de desigualdades y fijémonos en esta. Dos cantidades iguales a una tercera lo son entre sí. Este es un axioma clásico, ¿no es cierto? Si yo obtengo de una operación como resultado 2 y de otra operación también resultado 2, yo puedo decir que entre esas dos operaciones siempre hubo una igualdad. Ahora hago una tercera operación y también obtengo 2, entonces tranquilamente puedo decir que entre las tres son iguales. La primera es igual a la segunda, es igual a la tercera y la segunda es igual a la tercera, ¿no es cierto? Toda cantidad puede reemplazarse por su igual, lógico. Yo puedo decir 5 más 5 es 10, como también puedo decir que 8 más 2 es 10, y también puedo decir que 10 es igual a 10, o también puedo decir que 8 más 2 es igual a 5 más 5. Es decir, todo se puede reemplazar por su igual. Si una cantidad es mayor que la otra y esta mayor que una tercera, la primera es mayor que la tercera. Esto también se ve en desigualdades, ¿no es cierto? Y el todo es mayor que cualquiera de sus partes e igual a la suma de las mismas. Esto también es tan evidente, ¿no es cierto?, que no necesita demostración. Son todos axiomas. Ojo con los postulados. Vamos a ver si es que se encuentran las diferencias lógicas entre axioma y postulado. Ya vimos que este de que por dos puntos cualesquiera puede hacerse pasar una sola recta y solo una. Nadie va a discutir eso, ¿no es cierto? Pero, de alguna manera, el que menos, por lo menos va a poner dos puntitos en el espacio y va a trazar una línea, ¿no es cierto? Y luego va a intentar hacer una segunda. Toda recta puede prolongarse en ambos sentidos. Bueno, pues igual, tendríamos que ir a ver eso que sí es verdad y que no vamos a esforzarnos excesivamente para demostrarlo y lo vamos a asumir como verdad. El camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. Sí, ¿no es cierto? No tiene la evidencia del axioma, pero uno lo asume como una verdad. Es siempre posible describir una circunferencia de centro y radios dados. Sí, ¿no es cierto? No, si alguien me dice eso, ¿no es cierto? Capaz ya esté por demás ir a graficar, pues, ¿no es cierto? Ya si me están dando el radio y me están dando el centro, ya puedo graficar la circunferencia. Asumo eso como una verdad. Toda figura puede cambiarse de posición sin alterar su forma y dimensiones, lógicamente. Y todos los ángulos de lados colineales son iguales. ¿Está bien? Esos son postulados. Son proposiciones que sin ser excesivamente evidentes, ¿no es cierto? O totalmente evidentes, yo ya las asumo como una verdad. Vamos a ver los siguientes corolarios, ¿no es cierto? O sea, son consecuencias de algo que ya fue o que ya se demostró como verdad. Dos puntos determinan una recta. Claro, pues, si por dos puntos cualesquiera puede hacerse pasar una sola recta y solo una, ese era el postulado, el corolario directo sería que dos puntos determinan una recta. ¿No es cierto? Luego, dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. También, ¿no es cierto? Todos los ángulos rectos son iguales. Otro corolario. Un ángulo recto es la mitad de un ángulo colineal. Sí, si los ángulos colineales
suman 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, todo ángulo recto es la mitad de un ángulo colineal. Ángulos iguales tienen complementos iguales, suplementos iguales y conjugados iguales, ¿no es cierto? Eso también es un corolario partiendo de que los ángulos que suman 90 grados son ángulos complementarios, ¿no es cierto? Que ángulos que suman 180 grados son ángulos colineales, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, y un ángulo mayor que otro tiene menor complemento, suplemento y conjugado también, ¿no es cierto? Bueno, no sé si queda comprendido esto, muchachos, si es que se entiende un poco estos conceptos, si es que ustedes van a estar en capacidad de aquí en adelante de saber qué es un axioma, qué es un postulado y sobre todo diferenciarlos de un teorema, porque a veces los teoremas, a ver, ¿cuál es el tema de los teoremas? Que una vez que yo logro demostrar un teorema, automáticamente pasa a ser como una especie de postulado o de axioma, ¿no es cierto? Nosotros en algún momento, cuando estudiamos iniciamos el estudio de la trigonometría, todos en el colegio, habremos visto la demostración del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante, no es que cada vez que tenemos un triángulo rectángulo, otra vez demostramos el teorema de Pitágoras, no, simplemente lo aplicamos, ya lo acogemos como una verdad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, por ahí va la lógica de la geometría plana. Vamos a ir generando demostraciones de teoremas para que luego esos teoremas nos sirvan para hacer demostraciones a partir de nuevos escenarios, de nuevos problemas, ¿no es cierto? Y para demostrar estos teoremas seguiremos esa cadena lógica de resolución donde tendremos una hipótesis o tendremos datos que nos van a ayudar a resolver eso. Los datos pueden ser axiomas, los datos pueden ser igualdades, pueden ser postulados, pueden ser corolarios previamente ya obtenidos. Luego vamos a plantear una tesis, que es lo que nosotros queremos demostrar, y a continuación vamos a plantear la demostración, ¿no es cierto? Donde en una secuencia lógica iremos demostrando factores que terminen mostrando que el teorema es cierto. Y una vez que ese teorema es cierto, quedará como que sentada la base para nosotros a partir de ese momento hacer uso de ese teorema para demostrar muchas otras cosas más. Entonces, de aquí en adelante, muchachos, quiero que hagamos como que un pequeño reseteo cerebral en nuestras mentes. ¿Cómo es eso? Yo quiero que de aquí en adelante, para trabajar algo, solo utilicemos lo que vamos revisando en el avance de la geometría plana. ¿Cómo es eso? Que si yo, por ejemplo, planteo un ejercicio y ustedes identifican que es un triángulo rectángulo, por lo pronto no tienen derecho de decir que eso es un triángulo rectángulo y que se puede usar el teorema de Pitágoras y yo qué sé qué otras cosas. ¿Por qué? Porque en el campo o en el ámbito de la geometría plana todavía ni siquiera hemos visto qué es un triángulo rectángulo. No hemos visto ni qué es un triángulo. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ir planteando las cosas a medida de que las vayamos viendo. Por lo pronto, lo único que yo sé son los conceptos, ¿no es cierto? Ni siquiera sé qué es figura geométrica, qué es área geométrica, qué es triángulo, qué es un ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, bueno. Quisiera que me comenten si hasta aquí se entendieron estos conceptos y si creen que ya sabiendo qué es cada uno de estos conceptos vamos a poder resolver de aquí en adelante la resolución de teoremas. ¿Qué me dicen? ¿Está claro esta parte? Sí, profe. Chévere, muchachos. Bueno, vamos a dejar la clase hasta ahí. A más tardar el día de mañana ya va a estar cargado en el aula virtual. Bueno, vamos a hacer el intento de cargar todos los videos que quedaron pendientes. Vamos a cargar el video de esta clase también. Vamos a cargar el documento PDF donde estaban todos estos conceptos. Y también, muchachos, ya va a aparecer el trabajo del examen asíncrono final. Estén atentos para que
Yo intuyo y es más, les recomiendo que el día de mañana pasen con sus familias, pasen un momento ameno de introspección, de meditación, de interiorización, porque es una época que invita a aquello. El día 25 igual traten de pensar en la familia como primer punto y después, bueno, no sé qué, no quisiera entrar en temas espirituales, pero hagan su análisis espiritual según sus creencias y posteriormente denle mucho tiempo a la familia. Y a partir del 26, creo yo, podríamos ya hacernos un chévere plan de trabajo para trabajar esta materia y sé que de las otras materias también les van a enviar trabajos y cosas, así que la actividad no para, muchachos. Organícense bien, eh, no decaigan en este punto. A veces es común que en estos ciclos eh, salimos a este tipo de feriados largos y nos disparamos en el pie a través de dejar de lado la universidad y centrarnos exclusivamente en temas de ocio, de entretenimiento. Por favor, no caigan en eso. Traten de mantener la costumbre del estudio y de dedicarle un tiempo del día a avanzar en sus distintas materias. ¿Está bien? Así que toda esa información estará subida a más tardar mañana para que ustedes desde el día 26 hasta el 4 de enero, que prácticamente es nuestro feriado, puedan irlo trabajando, desarrollándola y ganar el mayor tiempo posible. ¿Está bien? Ojo, no creo que vayan si lo pueden hacer en buena hora, pero no sería tampoco lo más lógico e idóneo que se peguen todo el examen asíncrono en el feriado, porque va a ser fuertísimo, sabiendo que tienen otros temas también en otras materias, pero sí sería conveniente generar un buen avance del examen asíncrono, ¿no es cierto? Para no quedarme con una carga y con una acumulación excesiva de trabajos pendientes. Y finalmente, muchachos, desearles una muy feliz Navidad, que este tiempo, como les digo, les sirva para muchísima reflexión. Creo que este año, como nunca, nos vino a bofetear y hacernos caer en cuenta de lo que es verdaderamente importante, ¿no es cierto? Así sea de una manera muy lejana, hemos podido palpar lo importante que es tener a nuestras familias bien, lo importante que es la salud. Creo que ha sido el año más idóneo para valorar la salud, ¿no es cierto? Y a veces también, o el hecho de haber estado en estos confinamientos, en este tipo de restricciones, nos hacen ver cuánto de nuestra vida lo ocupamos en temas que a lo mejor son terriblemente irrelevantes, ¿no es cierto? Cuando hay cosas tan vitales, ¿no es cierto?, tan esenciales que en el día a día acostumbrábamos a dejarlas de lado. Entonces, que en medio de todo lo malo que ha traído este año, estas cosas nos queden grabadas en la retina y grafiteadas en nuestros cerebros para que no nos olvidemos de esto que hemos pasado y cambiemos mucho, muchachos. El mundo necesita muchísimo de cada uno de nosotros y un cambio medio radical en nuestras costumbres y en lo que normalmente solemos hacer. Nos convertimos en una sociedad hambrienta de solamente adquirir bienes, de solamente comer bien, de solamente divertirnos, y hemos dejado tanto de lado temas tan básicos como es el cuidado del planeta, el cuidado personal, el mantenernos con buena condición física y de salud, el mantenernos cercanos a nuestras familias. Creo que es momento de darle un poco de espacio en nuestras mentes a esos tópicos. Y después, cuando llegue el fin de año, igual, muchachos, a pensar en todo lo que hemos atravesado durante para que en el siguiente afrontemos las cosas con mucho ímpetu, con mucho valor, con cuidado, lógicamente, y prevención, pero también con ganas de superar estos retos, porque si algo se le puede destacar a la humanidad es que ha sido siempre muy hidalga en el hecho de no quedarse contenta con lo que se tiene, de no conformarse. Pero hagamos que ese ímpetu por conseguir más sea más, pero más de lo bueno y no más de lo malo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes que están en este camino de formación profesional para luego ser
entes vitales en el desenvolvimiento de una sociedad, que desde ya nos preparemos y nos enfoquemos y focalicemos que nuestra ejecución profesional siempre esté dirigida a generar un mundo mejor. Ustedes a lo mejor dicen, yo solo, ¿cómo voy a cambiar el mundo? Lo que pasa es que el mundo es algo subjetivo, es su mundo el que tienen que cambiar. Si todas las personas transformaran su mundo en algo mejor, el mundo en consecuencia terminaría siendo un lugar mejor, ¿no es cierto? Entonces, eso nada más, muchachos, no les aburro más, tampoco quiero convertirme en un mal profeta o algo por el estilo, solamente es algo que creo que vale la pena mencionar. Los detalles de las vidas personales son tan importantes como los números, o más importantes que los números, las calificaciones, las pruebas y todo. Y el conjunto, ¿no es cierto?, de esto, de la parte profesional, de la parte espiritual, de la parte mental, es a la larga en donde se mantienen y se fomentan los ejes de la vida, ¿no es cierto? Así que bueno, espero en algo estas palabras les sirvan para lo que sea que se estén planteando en esta época y en este nuevo año. Yo les deseo todo lo mejor a cada uno de ustedes. Sé que son excelentes personas y les deseo que estas épocas les traigan excesiva y profunda paz, porque de ahí se derivan muchísimas otras cosas geniales que como seres humanos las disfrutamos y las valoramos. Eso nada más, muchachos. Un abrazo grande y nos estaremos viendo el próximo año. Se cuidan muchísimo. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Cuídense. Gracias, profe.